9 en vivo, hacemos pauta global aquí en la 100.5, ya estamos de vuelta para hablar de la agenda política. Estamos en contacto hasta ahora con el senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenas tardes, Sebastián. Gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros esta tarde. Senador, vamos a hablar de la ley de adopción. También espero que nos alcance el tiempo para hablar de la ley de sociedades anónimas deportivas, pero antes de eso, me gustaría que pudiéramos hablar muy brevemente sobre la declaración que ha hecho el presidente Gabriel Boric respecto al ataque de Estados Unidos sobre Irán que ocurrió el fin de semana. Es una declaración que ha sido bien comentada y me gustaría conocer su visión. Usted fue muy crítico a través de las redes sociales por lo que dijo el presidente. ¿Por qué? Yo creo, Sebastián, que el presidente se apresuró. Se apresuró al hacer esta declaración porque ni siquiera esperó una declaración por parte del propio presidente de Estados Unidos. Si uno ve las reacciones que tuvo el presidente Macron, por ejemplo, en Francia, que reaccionó muchas horas después, ¿para qué decir el canciller Merz de Ujú. Alemania? O el primer ministro de Reino Unido, ¿no? Que, que lo primero que hicieron fue aquilatar la situación, reunir información. Hablaron con sus aliados en los países árabes del Medio Oriente, ¿no? Para después hacer una declaración en términos de decir, bueno, hacer un llamado, obviamente, lo que hicieron estos países, al diálogo diplomático, Sí. que entre paréntesis es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Acá el presidente Trump sorpresivamente anuncia que en 6 horas va a comenzar una tregua, un alto al Un alto al fuego, fuego entre Irán e y, Israel, exacto. y felicita a Israel y Irán por el alto al fuego, poniendo fin a lo que él denomina la guerra de los 12 días. Bueno, entonces, yo creo que se apresuró el presidente, Mm. porque claramente, ¿qué es lo que ha dicho el canciller de Alemania, el canciller Merz, ¿no? Que además lidera una coalición de la democracia cristiana con la socialdemocracia alemana? ¿Qué es lo que ha dicho el primer ministro británico, que es de los laboristas, ¿no? Pertenece a la centroizquierda en el Reino Unido? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Macron, un presidente centrista? Bueno, decir, acá no puede permitirse que Irán desarrolle un armamento nuclear, que Ujú. siga enriqueciendo uranio. Muy interesante la entrevista que ustedes estaban haciendo recién, ¿no es cierto?, el representante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Se equivoca en el lenguaje, ¿no es cierto?, por lo mismo, habla de centrales nucleares. Claro, no Eh, cuando, instalaciones. no- Sí. cuando esta acción militar no tenía por propósito destruir una central nuclear, sino que era una instalación nuclear donde se estaba enriqueciendo uranio. Lo primero que ha dicho Francia, lo que ha dicho Inglaterra, lo que ha dicho Alemania, estamos hablando de las democracias occidentales, no Sí. se puede permitir que Senador, Irán... Entonces, y esto lo relaciono, Sebastián, para contestarte directamente la pregunta, con la invitación al BRICS, ¿no es cierto?, le iba a de preguntar por Chile. eso, sí. Esta cumbre, porque eso es lo grave, ¿no? Porque esta declaración apresurada del presidente Boric se une a la aceptación de Chile a esta invitación, a esta cumbre del BRICS, donde también está invitado Irán, con una fuerte presencia también e influencia de Rusia, que es el país invasor de Ucrania. Entonces, ¿con quién estamos aliados Mm. en materia internacional? Eso es lo que yo me pregunto con profunda preocupación. Estamos conversando con el senador Matías Walker aquí en Pauta Global. Senador, y para cerrar este tema, a propósito de ese contexto de la visita al bloque de los BRICS, el contexto de todo eso es que está cambiando el mundo y de manera bien acelerada, ¿no? Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump ha trazado otras reglas del juego a propósito de la guerra comercial, entre otras cosas. Eh, en ese escenario habría que ser más cautos a su juicio entonces. Hay que ser mucho más cauto, hay que ser mucho más prudente. Chile tiene una política en materia internacional clara, ¿no es cierto?, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la democracia, del libre comercio. Quien menos respeto tiene a esos principios es Irán, ¿no es cierto?, un régimen teocrático que vulnera permanentemente todos los derechos de las mujeres, Ujú. de los opositores, que está en esta carrera armamentista declarada para destruir Occidente. Lo han dicho, lo han planteado abiertamente.
Entonces fue claramente apresurada la reacción del Ujú. presidente. Estamos con el senador Matías Walker. Senador, hablemos de otro tema. Queríamos conversar con usted también respecto a la ley de adopción, que después de un trámite largo, 12 años, entiendo que demoró Doce la años de tramitación, ¿no? tramitación, sí, No me equivocaba en el efectivamente. dato. Ha sido ya, ya ha ido avanzando en su trámite. Primero, ¿qué significa desde ese punto de vista el hito que se marca con este paso, senador? No, muy importante, porque se cambia el paradigma en la ley de adopción. Teníamos un proceso que era lento, engorroso, discriminatorio, donde no se respetaba el principal principio, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Que está consagrado en la Ley de Garantías de la Infancia que aprobamos en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que va a procurar esta ley que Ujú, trabajamos durante meses en la Comisión de Infancia, que se aprobó con una amplia mayoría, pese a alguna discusión en algunos artículos? Quiero destacar además el rol de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que tuvo un rol muy importante, de sus asesores legislativos, Fernando Carballo, entre otros, ujú. que permitieron que lográramos un acuerdo. ¿Qué es lo que permite esta nueva ley de adopción? La revinculación familiar en un plazo máximo de 12 meses. No queremos que los niños crezcan al alero de un hogar del Sename, ahora un hogar de servicio mejor niñez, sino que al alero de una familia. Esa familia puede ser la familia biológica extendida, ¿cierto? Por ejemplo, un tío, la abuela, o puede ser una familia adoptiva. Ajá, Se termina con esta absurda discriminación a las familias de acogida. Las familias de acogida podían encariñarse con un niño, el niño encariñarse con la familia de acogida y sí. no podían adoptarlo. Esa discriminación absurda se termina. Se termina la discriminación por la orientación sexual de la familia adoptante. Acá lo único importante pasa a ser la idoneidad de la familia adoptante. Se termina con este orden de prelación que era absurdo, ¿no? Y se prefería a los matrimonios heterosexuales sin que importara la idoneidad de Claro. ese matrimonio, ¿no? Y entonces, Por eso habla de se un cambio de termina, paradigma, senador. claro, se termina con todo tipo de discriminación. Los hermanos, se va a procurar que los hermanos sean adoptados de manera conjunta. Y cuando no se puede, bueno, que esos hermanos mantengan algún tipo de comunicación. El derecho del adoptado, ¿no es cierto?, el hijo adoptado, a conocer sus orígenes, se consagra expresamente en la ley. Creo que hemos sacado una muy buena ley ¿Y, adelante, y se por qué publique. demoró tanto, senador? Bueno, por los prejuicios, por la ignorancia, ¿ah? Hasta el final se discutió si terminar o no este orden de prelación que era tan absurdo, ¿no? Que se discriminaba a la familia adoptante por su orientación sexual. Ajá. Yo conocí un caso en La Serena y pueden haber muchos otros casos, ¿no? Un tío que intenta adoptar a una sobrina que había sido abandonada, pero no, el sistema no le permitía hacerlo porque él era homosexual y tenía una pareja homosexual, Increíble. ¿no? O sea, ese tipo de discriminaciones Sí, absurdas, claro. decimonónicas, bueno, son las que retrasaron esta discusión durante tanto tiempo. Sí, la actual ley de adopción viene del año 99, usted lo decía muy bien, llevamos 12 años de tramitación hasta que finalmente se logra un acuerdo en el Senado, en la Comisión de Infancia, que fue refrendado en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Hacienda, y hizo muy bien la Cámara de Diputados en aprobar sin mayor discusión los cambios que habían sido introducidos por el Senador, Senado. estamos además en un contexto bien particular porque en Chile las tasas de natalidad han ido cayendo de manera bien dramática hace mucho rato, pero ahora el tema ha cobrado otra importancia y se le ha dado la relevancia que tiene al asunto, ¿no? Porque es un cambio demográfico súper profundo. ¿Usted cree que de alguna forma esto también puede ayudar en ese sentido? ¿Hay algún vínculo? ¿Lo ve por ahí? Por supuesto, porque lo que logra la ley es la desinstitucionalización, Ujú. la revinculación familiar, que los niños siempre crezcan al alero de una familia, que no terminen en una residencia, ni del Sename, ni de Mejor Niñez, ni de una entidad colaboradora
hay entidades colaboradoras que han hecho un trabajo muy bonito en materia de infancia, en materia de adopción, pero eso tiene que ser transitorio, con el objeto de encontrarle una familia a los Claro. niños. Y ahí el rol que va a jugar el Servicio Mejor Niñez, los tribunales de familia es muy importante para que en un plazo máximo, como digo, de 12 meses se produzca esa revinculación familiar. Ajá. Senador, estamos con Matías Walker, senador de Demócratas, aquí en Pauta Global. Que no se nos vaya el tiempo sin pasar por la conversación también respecto a la ley de sociedades anónimas deportivas, porque es un tema en el que también se ha trabajado por harto rato y ha habido harta resistencia, usted bien lo sabe, a avanzar en ese proyecto, pero ahora pareciera ir encaminándose a algún tipo de acuerdo. ¿En qué está primero este proyecto y por qué es tan relevante también en el contexto actual que está viviendo el fútbol chileno, para quienes no conozcan tan de cerca el proyecto? Sí, efectivamente, Sebastián, el 30 de junio, la próxima semana, el lunes, se votan por fin las indicaciones que presentamos en la Comisión de Constitución del Senado, gracias a la buena voluntad que ha tenido la presidenta de esa instancia, la senadora Paulina Núñez. Se van a votar estas indicaciones que lo que hacen es poner fin a los conflictos de interés en el fútbol y en todos los deportes profesionales, terminar con la multipropiedad de los clubes, con esta anomalía que los representantes terminan siendo dueños, propietarios, agentes directivos de los clubes. Ujú. Vamos a saber quiénes son los dueños de los clubes, porque vamos a establecer la obligación de todos los clubes de transparentar quiénes son sus dueños. Ningún club, voy a poner el ejemplo de Azul Azul, pero puede ocurrir con cualquier otra, puede ocultar quiénes son los dueños, personas naturales de los clubes, diciendo que es un fondo de inversión extranjero, por ejemplo, De sino acuerdo. que los hinchas van a tener derecho a saber quiénes son los dueños de los clubes. Y el falsear esa información va a ser un delito. Yo creo que estamos avanzando en términos de transparencia. Se va a separar también la Federación de Fútbol de la liga local, Sí. algo que existe en España, a lo que ha avanzado Francia en las últimas semanas también, algo que ha sido resistido de alguna manera, inexplicablemente por la NFP, pero que se incorpora en este proyecto a partir de indicaciones que ha introducido el ministro Jaime Pizarro. Bien, buena cosa, ¿no? Que avance ese proyecto que también ha estado detenido por harto rato y del que se ha hablado mucho. El senador Matías Walker ha estado con nosotros aquí en Pauta Global. Senador, gracias por el contacto esta tarde. Gracias a ustedes, Sebastián. Muy buenas Gracias. tardes.